Lárgate de aquí, escuincle mugroso. No tienes nada que hacer en esta área. Las palabras del supervisor Rodríguez cortaron el aire pesado del túnel del metro como navaja que rasga la dignidad de un niño indefenso. Todos los pasajeros voltearon a ver la escena que se desarrollaba en la estación Valderas. Ahí estaba Miguel, de apenas 8 años, parado junto a su mamá vendedora de dulces, con sus ojitos brillantes que parecían ver cosas que los adultos no podían percibir. ¿No ves que estamos trabajando, chamaco ignorante?, continuó el supervisor, asegurándose de que todos escucharan su humillación pública. Tu mamá debería enseñarte modales, en lugar de andar vendiendo porquerías en el metro. Miguel apretó la mano de su mamá, no por miedo, sino porque había notado algo que nadie más había visto. Un pequeño detalle entre los rieles que podría ser la clave para resolver el problema que tenía a miles de personas atrapadas en los túneles. Un detalle que cambiaría todo en cuestión de minutos. Pero lo que nadie imaginaba esa mañana era que ese mismo niño humillado públicamente iba a lograr algo que ni los técnicos especializados, ni los ingenieros con títulos universitarios, ni toda la experiencia del supervisor habían conseguido: resolver el problema que tenía paralizado al sistema de transporte más importante de la Ciudad de México. Y cuando eso pasara, el supervisor Rodríguez se quedaría sin palabras por primera vez en sus 15 años de carrera. ¿Ustedes creen que un niño de 8 años puede enseñarle una lección de humildad a todo un sistema? Quédense conmigo porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas y los va a hacer reflexionar sobre el poder que tienen las voces más pequeñas. Edith Rizares, en las profundidades de la Ciudad de México, donde el concreto abraza a millones de sueños y esperanzas cada día, se extiende el sistema de transporte colectivo metro como las venas que dan vida a esta gran capital. Es uno de esos lugares donde México entero se encuentra, desde el empresario de Polanco hasta el obrero de Nesa, desde la estudiante de la UNAM hasta la señora que vende quesadillas en Tepito. Las estaciones son un mosaico de la México profundo, azulejos desgastados que han visto pasar generaciones, anuncios de productos que prometen cambiar vidas, vendedores que ofrecen desde chicles hasta libros usados, y millones de historias que se cruzan sin conocerse. El aire huele a humanidad, a prisa, a sueños que van y vienen en vagones abarrotados. Pero hay algo hermoso en el metro que no se ve a primera vista. Es la solidaridad que nace en los momentos difíciles. Es el joven que cede su asiento al abuelito. Es la señora que compra dulces, aunque no los necesite, solo para ayudar. Es la forma en que extraños se vuelven cómplices cuando hay problemas, y cómo una sonrisa puede hacer más liviano el viaje más pesado. En el corazón de este sistema, todas las mañanas a las 6 en punto, comienza el ritual más sagrado para cientos de familias trabajadoras. Esperanza Morales acomoda su pequeño puesto de dulces en la estación Valderas, estratégicamente ubicado para que los pasajeros puedan endulzar su día antes de enfrentar la ciudad que nunca perdona. Esperanza es una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón. Sus manos, curtidas por años de trabajo honesto, aún conservan una dulzura especial cuando envuelve cada paleta, cada chicle, como si fuera un pequeño regalo para alegrar el día de alguien. Su sonrisa nunca falta, aunque detrás de sus ojos se note el cansancio de quien se levanta cuando todavía es de noche y se acuesta cuando ya es de madrugada. Ella llegó a la Ciudad de México hace 10 años, escapando de un pueblito de Oaxaca donde la pobreza había vuelto imposible darle un futuro a su hijo. Traía en brazos a Miguel, que entonces tenía apenas 6 meses, y en el corazón la determinación férrea de construir algo mejor para su pequeño. Sin estudios formales, sin familia que la ayudara, sin más capital que una sonrisa sincera y ganas de trabajar, se puso a vender dulces en el metro. Los primeros meses fueron brutales. Vendía 10, 15 pesos al día.
Apenas le alcanzaba para la leche del bebé y un cuarto rentado en una vecindad de la Doctores. Pero poco a poco, su trato amable y su honestidad fueron conquistando a los pasajeros regulares. Ahora, 8 años después, no hay trabajador de la estación Valderas que no conozca a doña Esperanza y su sonrisa que ilumina las mañanas más grises. La estación Valderas es una de las más transitadas del sistema. Es un edificio que ha visto crecer a la ciudad, con pasillos que conectan mundos diferentes y escaleras que suben y bajan como las fortunas de quienes las recorren. Los trabajadores del metro son buenas personas. La mayoría viene también de colonias populares y entiende las realidades de quienes luchan día a día por salir adelante. Pero el supervisor de área, Aurelio Rodríguez, es otra historia completamente diferente. Rodríguez llegó al puesto hace 3 años con una agenda muy clara: profesionalizar el área y eliminar lo que él consideraba elementos que dañan la imagen del sistema. En su oficina tiene colgados diplomas de cursos de capacitación y fotografías donde aparece sonriente con jefes del gobierno de la ciudad. Para él, las personas se dividen en 2 categorías muy claras: los que merecen respeto, empleados del gobierno, gente decente, personas con educación, y los que están destinados a estorbar y ensuciar su área de trabajo. Esperanza y Miguel, por supuesto, pertenecían a la segunda categoría. Pero lo que el supervisor Rodríguez no sabía es que en esos túneles, aparentemente controlados por su autoridad, se estaba gestando una historia que iba a demostrar que la sabiduría no entiende de jerarquías y que a veces los milagros más grandes vienen de las manos más pequeñas. Si esta historia ya los está emocionando, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a ser increíble. Miguel Morales era un niño que llamaba la atención por todas las razones correctas, aunque los adultos equivocados no supieran verlo. No porque fuera problemático o desobediente, sino porque su inteligencia brillaba de una manera que incomodaba a quienes habían decidido que su lugar en el mundo ya estaba determinado por las circunstancias de su nacimiento. A los 8 años, mientras otros niños de su edad jugaban videojuegos o veían caricaturas en televisión, Miguel se la pasaba observando cómo funcionaba el mundo a su alrededor. En el metro, conocía cada sonido, cada vibración, cada cambio en el ritmo normal de las máquinas. Sabía cuándo un tren venía con problemas en los frenos solo por el sonido que hacía al llegar. Podía predecir cuándo iba a fallar el sistema de ventilación porque notaba cambios en el aire que otros no percibían. Su cuarto en la pequeña vecindad donde vivían con su mamá era un museo de curiosidades organizadas. Cajas de cartón llenas de objetos que otros tiraban, pero que él rescataba porque algún día pueden servir para algo. Pedazos de cable, motores pequeños de juguetes rotos, pilas gastadas que él guardaba con la esperanza de encontrarles un uso nuevo, y una colección de imanes que había juntado de bocinas viejas que la gente desechaba. Su mamá a veces se preocupaba por tanto mugrero, pero cuando veía la concentración en los ojos de su hijo mientras desensamblaba algún aparato para entender cómo funcionaba, algo en su corazón de madre le decía que dejara al niño soñar y explorar. Intuía que esa curiosidad insaciable era un regalo que la vida le había dado a Miguel para compensar todo lo que les faltaba. La relación entre Miguel y su mamá era de esas que dan ternura y fortaleza a la vez. Todas las mañanas, desde muy temprano, el niño acompañaba a Esperanza al metro. No porque ella se lo pidiera, sino porque había decidido por sí mismo que su lugar estaba junto a su mamá, protegiéndola con su compañía silenciosa y ayudándola en lo que pudiera. Durante las horas de venta, Miguel se quedaba sentadito en una esquina, haciendo su tarea o leyendo libros prestados de la biblioteca pública. Pero sus ojos siempre estaban alerta, observando el movimiento de la estación como un pequeño científico que estudia un ecosistema complejo.
Conocía a los pasajeros regulares, sabía cuáles andenes se llenaban más a qué horas, podía predecir cuándo iba a llegar un tren retrasado, solo por el patrón de gente que se acumulaba. «Mi hijo», le decía Esperanza mientras contaba las monedas de la venta del día, «nunca dejes que nadie te haga sentir menos por lo que somos. Tu papá, que en paz descanse, siempre decía que la inteligencia es como el maíz. Puede crecer en cualquier tierra si tiene buen corazón y manos que lo cuiden». Miguel no conoció a su papá, que había muerto en un accidente de trabajo cuando él tenía apenas 2 años, pero su mamá le había contado que era electricista en una fábrica y que tenía unas manos mágicas para arreglar cualquier cosa que se descompusiera. «Tú sacaste sus manos, mijo», le decía Esperanza cuando lo veía jugueteando con sus aparatos, y su misma curiosidad por entender cómo funcionan las cosas del mundo. En la escuela primaria del barrio, Miguel era un alumno que desconcertaba a sus maestros. En matemáticas, resolvía problemas que estaban 2 grados arriba del suyo, pero lo hacía con métodos que había inventado él solo. En ciencias naturales, hacía preguntas que obligaban a los maestros a investigar las respuestas, porque ellos tampoco las sabían. Pero en educación física y actividades sociales, se quedaba callado, observando, como si estuviera estudiando el comportamiento de otra especie desde una distancia segura. Sus compañeros lo respetaban, aunque algunos se burlaran de su ropa remendada o de que siempre trajera el mismo par de tenis desgastados. Pero cuando se descomponía el proyector del salón, o cuando la maestra no podía hacer funcionar la grabadora, todos volteaban a ver a Miguel, y él siempre encontraba la solución con una simplicidad que los dejaba asombrados. Lo que nadie sabía, ni siquiera su mamá, es que Miguel tenía un sueño secreto que lo mantenía despierto por las noches, mirando el techo de lámina de su cuarto. Algún día iba a inventar algo tan importante, tan útil, tan necesario, que nadie volvería a menospreciar a su mamá por vender dulces, ni a él por vivir en una vecindad humilde. Algo que demostrara al mundo entero que ser pobre no significa ser ignorante, y que tener las manos callosas por trabajo honesto es más digno que tener corbata y alma vacía. ¿Qué creen ustedes? ¿Un niño de 8 años puede tener la sabiduría que a veces les falta a los adultos? ¿Han conocido niños que ven cosas que otros no pueden ver? Cuéntenme en los comentarios sus historias. El supervisor Aurelio Rodríguez se miraba todas las mañanas en el pequeño espejo de su oficina y veía el éxito personificado. Camisa blanca bien planchada, corbata azul marino, zapatos boleados que brillaban como su sonrisa calculada cuando necesitaba impresionar a los jefes. En la pared, detrás de su escritorio, colgaban sus certificados como trofeos de una guerra personal contra la mediocridad. Curso de supervisión de personal, diplomado en administración pública, certificación en atención al usuario. Para él, esos papeles no solo representaban conocimiento, sino superioridad incuestionable sobre cualquier persona que no los tuviera. Rodríguez había llegado a la supervisión de la estación Valderas con una misión que repetía como mantra en cada junta con sus subordinados: elevar el nivel de calidad del servicio y mantener la imagen profesional del sistema. Lo que realmente quería decir era limpiar su área de todo lo que él consideraba elementos indeseables. Vendedores ambulantes, músicos callejeros, limpiaparabrisas y, en general, cualquier persona que le recordara de dónde él mismo había salido. Su oficina era su templo personal de poder. Escritorio de madera laminada, sillas de plástico que él hacía pasar por mobiliario ejecutivo, y una cafetera eléctrica que había comprado con dinero de las multas que imponía a los vendedores, porque según él, un supervisor eficiente necesita mantener ciertos estándares de productividad. La rutina diaria de Rodríguez era un ritual sagrado de autoridad.
Llegaba a las 7 de la mañana en su Tsuru 2005, que mantenía impecable. Se estacionaba en el lugar reservado para personal administrativo y caminaba hacia su oficina saludando de manera muy selectiva, sonrisa amplia y palmaditas en la espalda para los empleados que lo adulaban, gesto serio y profesional para los que se atrevían a cuestionarlo, e indiferencia total y desprecio apenas disimulado para el personal de limpieza y los vendedores. Pero era durante sus rondas de supervisión por la estación donde Rodríguez mostraba su verdadera naturaleza. Se paseaba entre los pasajeros como un general que inspecciona tropas, con los ojos siempre buscando defectos que señalar, infracciones que castigar, oportunidades para demostrar quién mandaba en ese territorio. Sus ojos se detenían especialmente en quienes él consideraba fuera de lugar, vendedores ambulantes que no tenían permisos imposibles de conseguir, músicos que alegraban el día de los pasajeros, niños que corrían mientras esperaban el tren, personas que comían en lugares no autorizados. Para Rodríguez, cada uno de estos infractores representaba una falta personal a su autoridad, una afrenta a su visión de orden perfecto. «Oiga, señora», le gritaba a una mujer que vendía tamales, «¿no sabe que está prohibido el comercio ambulante? Esto es una estación de metro, no un tianguis. Lárguese antes de que llame a los elementos de seguridad». O a un músico que tocaba guitarra para alegrar la espera de los pasajeros. «Esta no es cantina, joven. Los usuarios vienen a transportarse, no a escuchar ruido. Váyase a buscar trabajo decente». Sus comentarios siempre estaban calculados para humillar sin parecer completamente abusivo. Era un maestro de la crueldad institucional, del tipo de violencia que se esconde detrás de reglamentos y protocolos, pero que destroza la dignidad de las personas como martillo que rompe cristal. Con Esperanza y Miguel, sin embargo, la situación era especialmente personal. Desde el primer día que los vio instalarse con su pequeño puesto de dulces, Rodríguez sintió una irritación que no podía explicar completamente. Tal vez era porque la sonrisa sincera de la mujer contrastaba con su propia falsedad. Tal vez era porque la curiosidad inteligente del niño le recordaba todo lo que él nunca había sido. O tal vez simplemente porque representaban todo lo que él había decidido dejar atrás en su camino hacia lo que él consideraba éxito. «Esa señora y su escuincle se creen con derecho a estar aquí», le comentaba a otros empleados. «Pero esto es una estación de transporte público, no un lugar para que la gente venga a hacer su vida. Hay que ponerles límites antes de que se vuelvan problema mayor». Las humillaciones a Esperanza se habían vuelto rutina diaria. Rodríguez la multaba por obstruir el paso cuando había espacio suficiente para que pasaran 10 personas. La amenazaba con reportarla a las autoridades por vender sin los permisos que el mismo sistema hacía imposibles de conseguir. Y siempre encontraba la manera de hacerlo frente a otros vendedores y pasajeros para que quedara claro quién tenía el poder. Pero con Miguel la cosa era aún más cruel. El supervisor había notado la inteligencia del niño y eso lo molestaba profundamente. Era como si esa curiosidad natural fuera una crítica silenciosa a su propia mediocridad, disfrazada de autoridad. «¿Ves a ese chamaco?», le decía a quien quisiera escucharlo. «Cree que por andar observando todo se va a volver ingeniero, pero la realidad es que va a terminar igual que su mamá, vendiendo porquerías en la calle. Así es el destino de gente como ellos». Lo que Rodríguez no entendía es que cada humillación, en lugar de quebrar el espíritu de Miguel, lo estaba forjando como acero en la fragua. Y que muy pronto, ese niño que él tanto despreciaba, iba a demostrarle que la verdadera autoridad no viene de un gafete o un escritorio, sino de la sabiduría que nace de observar el mundo con ojos abiertos y corazón valiente. Si sienten coraje por la injusticia que está viviendo esta familia, denle like a este video y suscríbanse al canal.
porque la lección que va a recibir este supervisor va a ser épica. La mañana del martes 15 de octubre comenzó como cualquier otra en la estación Valderas. Los primeros trenes arribaron puntuales a las 5 de la mañana, llevando a los trabajadores madrugadores hacia sus empleos en diferentes puntos de la ciudad. El aire todavía tenía la frescura de la madrugada, y los pasillos resonaban con el eco de pasos apresurados y conversaciones matutinas. Esperanza llegó a su lugar habitual a las 6 en punto, como siempre. Miguel la acompañó cargando la pequeña caja de dulces que ella había preparado la noche anterior, paletas de diferentes sabores, chicles, chocolatitos, caramelos que alegrarían el día de los pasajeros que decidieran comprarle. El niño se instaló en su rincón favorito, junto a una columna desde donde podía observar todo el movimiento de la estación sin estorbar a nadie. A las 8:30 de la mañana, cuando la estación ya bullía con el tráfico pesado de la hora pico, algo comenzó a fallar en el sistema. Los primeros síntomas fueron sutiles. Trenes que llegaban con unos segundos de retraso, anuncios por megafonía que se repetían más de lo normal, técnicos que corrían de un lado a otro con caras de preocupación creciente. Miguel notó los cambios antes que nadie. El sonido de los rieles era diferente, como si algo estuviera interfiriendo con el flujo normal de electricidad. Los pichones que siempre anidaban en ciertas partes del túnel habían cambiado su comportamiento, volando de manera errática como si algo los molestara. Y había un zumbido muy sutil, casi imperceptible, que venía desde la dirección de las vías principales. A las 9:15, el sistema colapsó completamente. El primer tren que se quedó varado fue el que venía de Ciudad Azteca hacia Pantitlán. Se detuvo entre las estaciones Valderas y Niños Héroes, justo en medio del túnel, con más de 300 pasajeros adentro. Después siguieron los otros, uno por uno. Todos los trenes de la línea se fueron parando por protocolo de seguridad, dejando a miles de personas atrapadas en vagones sin ventilación y sin información clara sobre qué estaba pasando. El caos no tardó en instalarse. En los andenes, los pasajeros comenzaron a impacientarse. Algunos gritaban exigiendo explicaciones. Otros trataban de llamar por teléfono para avisar que llegarían tarde al trabajo. Las madres con niños pequeños empezaron a preocuparse por el calor que se acumulaba en los túneles cerrados. «¡Atención, usuarios!», sonaba la voz distorsionada por la megafonía. «Estamos experimentando dificultades técnicas en el sistema. Pedimos su comprensión mientras nuestro personal especializado trabaja para resolver la situación a la mayor brevedad posible». Pero los anuncios no calmaban a nadie. Cada 15 minutos repetían el mismo mensaje vacío, mientras la desesperación de los pasajeros crecía exponencialmente. En la oficina de control, los técnicos trabajaban como hormigas en día de lluvia. Computadoras encendidas mostraban diagramas incomprensibles, radios crepitaban con reportes contradictorios desde diferentes puntos del sistema, y supervisores con cara de pánico daban órdenes que se cancelaban y cambiaban cada 5 minutos. «El problema está en el sector 7», gritaba un técnico. «No, es una falla en el sistema central de señalización», replicaba otro. «Necesitamos reiniciar toda la red eléctrica del tramo», sugería un tercero. Pero nada funcionaba. Cada solución que intentaban solo complicaba más las cosas. Los trenes seguían varados, los pasajeros seguían atrapados, y la presión desde las oficinas centrales aumentaba con cada minuto que pasaba. El supervisor Rodríguez estaba en el centro de la tormenta, recibiendo llamadas furiosas de sus jefes y tratando de coordinar una solución que parecía imposible. Su camisa blanca ya no se veía tan impecable, manchada de sudor de nervios. Su corbata estaba floja y su pelo perfectamente peinado comenzaba a desordenarse mientras se pasaba las manos por la cabeza una y otra vez. «¡Rodríguez!», le gritó su jefe por radio.
Tienes 1 hora para resolver esto o te vas a explicar personalmente al director general. Los medios ya se enteraron y hay reporteros en camino. 1 hora. 60 minutos para resolver un problema que tenía desconcertados a los mejores técnicos del sistema. 60 minutos para salvar su carrera y su reputación. 60 minutos que se iban consumiendo como arena en reloj de mano. Fue entonces cuando Miguel decidió acercarse. El niño había estado observando todo desde su rincón silencioso. Había visto a los técnicos correr de un lado a otro, había escuchado las conversaciones por radio, había notado que todos buscaban soluciones complicadas para un problema que, según su intuición, podía tener una causa muy simple. Se levantó despacio de su lugar y caminó hacia el área restringida donde los trabajadores se concentraban alrededor de un panel de control. No tenía intención de molestar a nadie. Solo quería ver de cerca, tal vez confirmar una sospecha que se había estado formando en su cabeza durante la última hora. Fue cuando Rodríguez lo vio acercarse que explotó toda su frustración acumulada. ¿Ustedes qué creen? ¿Un niño puede ver soluciones que se les escapan a los expertos? ¿Han vivido situaciones donde la simplicidad resuelve lo que la complicación no puede? Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué haces aquí, mocoso entrometido? El grito del supervisor Rodríguez resonó por toda la estación como trueno que anuncia tormenta. Todos los presentes voltearon a ver la escena que se desarrollaba junto al área de control técnico. Ahí estaba Miguel, inmóvil como estatua, siendo señalado por el dedo acusador de un hombre que había perdido completamente los estribos. Te dije que te largaras de aquí. No puedo creer la falta de respeto de esta gente. Pasajeros frustrados por la demora, técnicos sudorosos tratando de resolver la crisis, vendedores nerviosos que veían peligrar su día de trabajo. Todos se convirtieron en audiencia involuntaria de lo que estaba a punto de convertirse en un espectáculo de crueldad institucional. «Señora Morales», gritó Rodríguez buscando a Esperanza entre la multitud. «Venga a controlar a su hijo. Ya me tiene harto de tanto escuincle que no respeta la autoridad». Esperanza llegó corriendo, con el miedo pintado en la cara. Conocía esa voz, conocía esa mirada, conocía lo que significaba cuando el supervisor se ponía en ese estado. Tomó a Miguel del brazo suavemente, tratando de alejarlo de la zona de peligro. «Perdone, supervisor», murmuró con la voz temblorosa. Miguel solo estaba viendo, no quería molestar a nadie. «Solo estaba viendo», repitió Rodríguez con sarcasmo cruel, alzando la voz para que todos escucharan. «¿Viendo qué? ¿Cree que por mirar mucho se va a volver ingeniero este chamaco ignorante?» Las risas nerviosas de algunos espectadores se mezclaron con murmullos de incomodidad de otros. Miguel sintió cómo las mejillas se le encendían de vergüenza, pero mantuvo la mirada fija en un punto específico entre los rieles, algo que había llamado su atención desde que comenzó la falla. «Miren nada más», continuó Rodríguez, ahora completamente fuera de control. «El hijo de la dulcera cree que sabe más que los técnicos especializados. Seguramente aprendió ingeniería viendo caricaturas en la televisión». Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar. La escena era tan incómoda, tan claramente abusiva, que varios pasajeros empezaron a murmurar entre ellos expresiones de desaprobación. «Usted y su familia son exactamente el tipo de gente que arruina el prestigio de este sistema», siguió gritando el supervisor, señalando ahora a ambos, madre e hijo. «Vendedores ambulantes sin permisos, niños sin educación que se meten donde no los llaman». «Supervisor», intervino tímidamente uno de los técnicos más jóvenes, «tal vez deberíamos concentrarnos en resolver el problema del sistema». «Claro que me voy a concentrar», rugió Rodríguez. «Pero primero voy a poner en su lugar a la gente que no respeta las normas. Este escuincle mugroso necesita aprender que hay jerarquías que respetar». Miguel levantó la vista por primera vez desde que comenzó la humillación. Sus ojos,
brillantes por las lágrimas contenidas, pero firmes en su determinación, se encontraron con los del supervisor. No había desafío en esa mirada, no había rebeldía adolescente. Había algo mucho más poderoso, dignidad inquebrantable. «Señor supervisor», dijo Miguel con una voz clara que sorprendió a todos por su tranquilidad, «yo no quería molestar, solo pensé que tal vez...» «¿Pensaste qué?», lo interrumpió Rodríguez. «¿Que ibas a venir a enseñarnos nuestro trabajo? ¿Que un chamaco que ni siquiera ha terminado la primaria iba a resolver lo que ingenieros con años de experiencia no pueden?» El silencio que siguió fue incómodo, pesado como el aire del túnel sin ventilación. Esperanza apretaba la mano de su hijo, tratando de protegerlo con su amor de cualquier daño que las palabras pudieran causarle. Los técnicos intercambiaban miradas de vergüenza ajena. Los pasajeros grababan sin saber si deberían intervenir o simplemente documentar el abuso. Fue entonces cuando Miguel, en lugar de agachar la cabeza como el supervisor esperaba, hizo algo que nadie había anticipado. Señaló con el dedo hacia un punto específico entre los rieles. «Allá», dijo con voz suave pero firme, «hay algo brillante entre las vías, como un pedazo de metal que no debería estar ahí». «¿Qué?», exclamó Rodríguez, cada vez más furioso por la insolencia del niño. «Yo creo», continuó Miguel sin dejarse intimidar, «que ese pedazo de metal está haciendo cortocircuito con la electricidad de los trenes. Por eso se paran, por eso no funcionan los sistemas». Un silencio diferente invadió el área. Esta vez no era incomodidad por el abuso, sino asombro por la precisión de la observación. Varios técnicos voltearon a mirar hacia donde señalaba el niño. «¡Miren!», gritó uno de los trabajadores. «¡Ahí hay algo! Se ve algo metálico entre el tercer riel». «Es cierto», confirmó otro técnico, acercándose con cuidado a las vías. «Hay una pieza de metal que no debería estar ahí». El supervisor Rodríguez sintió como si el mundo se moviera en cámara lenta. El niño al que había humillado públicamente, el escuincle ignorante, que según él no sabía nada de nada, acababa de identificar en 30 segundos lo que técnicos especializados habían estado buscando durante 2 horas. «Imposible», murmuró, sin poder creer lo que estaba viendo. Pero la evidencia estaba ahí, brillando entre los rieles como burla silenciosa a su arrogancia. Si sienten que la justicia está llegando, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que viene después va a ser inolvidable. El técnico más experimentado del equipo, don Raúl, que llevaba 20 años trabajando en el metro, se acercó con cuidado extremo hacia las vías. Con una linterna potente iluminó exactamente el punto que Miguel había señalado, y lo que vio lo dejó sin palabras. «¡Dios mío!», exclamó. «Es una varilla de acero. Está haciendo puente entre el riel conductor y la tierra. Por eso está fallando todo el sistema eléctrico». La revelación cayó sobre el grupo como bomba que explota en silencio. Un objeto tan simple, tan pequeño, tan aparentemente insignificante, había paralizado uno de los sistemas de transporte más importantes del mundo. Y lo había identificado un niño de 8 años en cuestión de minutos, mientras ingenieros y técnicos habían estado buscando fallas complicadas en sistemas computarizados. «¿Cómo es posible?», murmuró otro técnico, incrédulo. Don Raúl, con la experiencia de décadas en mantenimiento, explicó mientras trabajaba para remover la varilla con herramientas especializadas. Esta pieza probablemente cayó de algún trabajo de construcción en la superficie. Con las lluvias de anoche se deslizó hasta quedar exactamente en la posición que podía causar más daño. Es como ganar la lotería de la mala suerte. Mientras trabajaba, continuó hablando, más para sí mismo que para los demás. Nosotros estábamos revisando software, sistemas de señalización, problemas de voltaje complejos. Nunca se nos ocurrió que pudiera ser algo tan básico, tan físico. El proceso de remoción tomó exactamente 12 minutos.
12 minutos durante los cuales el supervisor Rodríguez permaneció en silencio absoluto, viendo cómo se desmoronaba su autoridad con cada movimiento de las herramientas que extraían la causa del problema. ¡Listo!, gritó don Raúl desde las vías. ¡Ya está fuera! ¡Vamos a probar el sistema! Los técnicos corrieron hacia sus equipos. Las pantallas de computadora que habían mostrado errores durante horas comenzaron a mostrar indicadores verdes. Los sistemas de comunicación crepitaron con reportes positivos desde diferentes puntos de la línea. Sector 1, funcionando normal. Sector 2, todos los sistemas operativos. Sector 3, señalización restaurada. Control central, todos los trenes reportan sistemas normales. A las 11:43 de la mañana, exactamente 2 horas y 28 minutos después de que comenzara la crisis, el primer tren se puso en movimiento. El sonido de los motores eléctricos funcionando correctamente resonó por los túneles como música celestial para los oídos de miles de pasajeros que habían permanecido varados. Los aplausos comenzaron tímidamente en los andenes, pero pronto se extendieron como ola que recorre estadio. Pasajeros que habían estado furiosos por el retraso ahora celebraban el regreso a la normalidad. Vendedores que habían temido perder el día de trabajo sonreían con alivio. Trabajadores del metro se felicitaban mutuamente por la solución exitosa. Pero en medio de toda esa celebración, había un silencio ensordecedor alrededor de Miguel y el supervisor Rodríguez. El niño permanecía junto a su mamá, sin buscar reconocimiento, sin sonreír de manera triunfal. Para él, simplemente había hecho lo que le parecía obvio: señalar algo que estaba fuera de lugar. Su satisfacción no venía de haber demostrado que tenía razón, sino de saber que miles de personas podrían llegar a sus destinos sin más demora. Rodríguez, por su parte, parecía haberse convertido en estatua de sal. Su cara había perdido todo el color, sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos no podían encontrar un lugar donde posarse sin encontrarse con la mirada de alguien que había presenciado su humillación pública. Don Raúl se acercó a Miguel con una sonrisa genuina que arrugaba toda su cara curtida por años de trabajo honesto. «Oye, chamaco», le dijo poniéndose en cuclillas para quedar a la altura del niño, «¿cómo supiste que ahí estaba el problema?» Miguel se encogió de hombros con la humildad natural de quien no comprende por qué su forma de ver las cosas resulta extraordinaria para otros. «Se veía diferente», respondió simplemente. Todo lo demás se veía normal, pero esa pieza brillaba de manera rara, y los pajaritos que siempre están ahí se habían ido a otro lado, como si algo los molestara. Don Raúl negó con la cabeza, admirado. En 20 años trabajando aquí, nunca había visto a alguien hacer una observación tan precisa, tan rápido. «Tienes un don, muchacho». Otros técnicos se acercaron para agradecer a Miguel. Pasajeros que habían presenciado toda la escena comenzaron a aplaudir específicamente para el niño. Algunos sacaron billetes para comprarle dulces a Esperanza, no porque los necesitaran, sino como forma de mostrar su aprecio por la familia. «Ese niño salvó el día», gritó una señora desde el andén. «¡Qué inteligente está el chamaquito!», comentó un señor que había estado varado en uno de los trenes. «Ojalá tuviéramos más gente así trabajando en el gobierno», añadió otro pasajero, provocando risas de aprobación. Mientras tanto, el supervisor Rodríguez recibía una llamada de sus superiores. «Rodríguez», gritaba la voz por el radio. «Los reporteros ya llegaron. Quieren entrevistar a quien resolvió el problema. Prepárate para hablar con los medios». El supervisor miró hacia donde estaba Miguel, rodeado de técnicos agradecidos y pasajeros admirados. Miró hacia las cámaras de los reporteros que comenzaban a instalarse en la estación. Miró hacia su propia imagen reflejada en una ventana, y por primera vez en años no le gustó lo que vio. La verdad es una fuerza implacable.
Puede ser negada, distorsionada, ignorada durante un tiempo, pero al final siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando viene de los lugares más inesperados y en los momentos más necesarios. Y en ese momento, en la estación Valderas del metro de la Ciudad de México, la verdad tenía 8 años, zapatos gastados y una capacidad de observación que había puesto en evidencia la arrogancia de todo un sistema. Mari Susizum. 3 horas después de que se resolviera la crisis, la estación Valderas parecía un lugar completamente diferente. Los reporteros habían llegado en tropel, atraídos por la noticia que comenzaba a circular en redes sociales. Niño de 8 años resuelve crisis del metro que tenía desconcertados a los técnicos. Miguel se había convertido involuntariamente en el centro de atención de medios locales y nacionales. Cámaras de televisión, periodistas con micrófonos, fotógrafos que capturaban cada gesto del niño que había salvado el día. Pero lo más hermoso de todo era que Miguel mantenía la misma humildad y sencillez de siempre, respondiendo a las preguntas con la honestidad transparente que solo tienen los niños que no han aprendido a mentir. ¿Cómo supiste que ahí estaba el problema?, le preguntó una reportera de Televisa. Pues, se veía raro, respondió Miguel con naturalidad. Mi mamá siempre me dice que cuando algo se ve diferente, hay que fijarse bien para saber por qué. ¿Qué vas a estudiar cuando seas grande? No sé, tal vez algo que ayude a la gente, como arreglar cosas que se descomponen. ¿Qué sientes por haber resuelto un problema tan grande? Miguel volteó a ver a su mamá, que lo observaba con ojos llenos de lágrimas de orgullo, y después miró hacia los pasajeros que caminaban normalmente por la estación. Me da gusto que ya todos puedan llegar a donde necesitan ir, dijo con la sabiduría simple de quien entiende que la vida se trata de ayudarse unos a otros. Las entrevistas se multiplicaron. Periódicos, radios, canales de televisión, páginas de internet. La historia del niño genio del metro comenzó a viralizarse no solo en México, sino en otros países de América Latina. Comentarios de admiración, memes celebrando la inteligencia infantil, artículos de opinión sobre la importancia de escuchar a los niños. Pero lo más significativo no eran los medios masivos, sino las reacciones de la gente común. Vendedores ambulantes de otras estaciones que se sentían representados y dignificados. Madres trabajadoras que veían en Esperanza un ejemplo de fortaleza. Niños de escuelas públicas que por primera vez tenían un héroe que se parecía a ellos. Ese niño es como mi hijo, comentaba una señora en Facebook. También es muy observador, pero los maestros no lo valoran. ¡Qué vergüenza de supervisor!, escribía otro usuario. Tratar así a un niño que resultó más inteligente que todos ellos. México necesita más niños como Miguel y menos adultos como ese supervisor, era uno de los comentarios más compartidos. Mientras tanto, en las oficinas del sistema de transporte colectivo, se llevaba a cabo una reunión de emergencia. No para analizar la falla técnica que ya estaba resuelta, sino para manejar la crisis de imagen que había provocado el comportamiento del supervisor Rodríguez. «Es un desastre de relaciones públicas», gritaba el director de comunicación. «El video del supervisor humillando al niño ya tiene más de 1 millón de reproducciones. Estamos siendo tendencia en Twitter por todas las razones equivocadas. ¿Qué proponen que hagamos?», preguntó el director general. «Rodríguez tiene que ser removido inmediatamente y necesitamos hacer un reconocimiento público al niño y su familia, convertir esto en una historia positiva sobre cómo el metro valora a todos los usuarios, especialmente a los más vulnerables». ¿Y el supervisor? Traslado inmediato a un puesto administrativo sin contacto con el público y un curso obligatorio de sensibilización y trato digno. Esa misma tarde, Aurelio Rodríguez recibió la notificación oficial: transferencia inmediata al área de archivo y documentación en las oficinas centrales.
sin supervisión de personal, sin autoridad sobre vendedores, sin contacto directo con pasajeros. Un escritorio gris en un cuarto sin ventanas, donde podría reflexionar sobre las consecuencias de confundir autoridad con abuso. Cuando le entregaron la notificación, Rodríguez no mostró sorpresa. Durante las últimas horas había visto los videos virales, había leído los comentarios, había escuchado las noticias. Sabía que su carrera como supervisor había terminado no por una falla técnica, sino por una falla mucho más grave, la falla de su humanidad. Por primera vez en años se miró al espejo y no vio éxito. Vio a un hombre que había perdido el rumbo, que había confundido tener poder con ser poderoso, que había olvidado que la verdadera autoridad se gana con respeto y servicio, no con gritos y humillaciones. Pero había algo más en esa reflexión. También veía la oportunidad de cambiar, de aprender, de convertirse en una mejor versión de sí mismo. El niño, al que había tratado de humillar, le había dado la lección más importante de su vida, que la sabiduría puede venir de cualquier lugar y que la humildad es el primer paso hacia la verdadera grandeza. Una semana después, la historia había tomado un giro hermoso e inesperado. El sistema de transporte colectivo organizó una ceremonia especial para reconocer públicamente a Miguel y su familia. No solo como agradecimiento por resolver la crisis, sino como símbolo de los valores que el metro quería promover: observación, colaboración, respeto por todos los usuarios. Le otorgaron a Miguel un reconocimiento especial como usuario distinguido y le ofrecieron a Esperanza un espacio oficial para su puesto de dulces con todos los permisos necesarios y sin costo alguno. Pero lo más significativo fue el cambio en el ambiente general de la estación. Los trabajadores del metro comenzaron a tratar a todos los vendedores con más respeto. Se implementaron protocolos de atención que prohibían expresamente las humillaciones públicas. Se creó un programa de observadores voluntarios, donde usuarios regulares podían reportar problemas menores antes de que se convirtieran en crisis mayores. Miguel siguió acompañando a su mamá todas las mañanas, pero ahora era recibido con sonrisas de reconocimiento. Los técnicos lo saludaban como a un colega menor. Los policías del metro le preguntaban si había notado algo raro. Y los pasajeros regulares compraban dulces no solo por hambre, sino por cariño hacia la familia que había demostrado que la dignidad y la inteligencia no dependen del dinero que se tenga en la cartera. Don Raúl, el técnico experimentado, se había convertido en mentor informal de Miguel. Durante los ratos libres le explicaba cómo funcionaban los diferentes sistemas del metro, alimentando la curiosidad natural del niño con conocimiento técnico real. ¿Sabes qué, chamaco?, le dijo don Raúl una tarde mientras revisaban un panel de control. Llevas sangre de ingeniero en las venas. Cuando tengas edad, ven a buscarme. Yo te voy a ayudar a conseguir una beca para estudiar. Miguel sonrió con esa sonrisa limpia que no busca nada más que compartir alegría. Gracias, don Raúl. Pero primero tengo que ayudar a mi mamá con los dulces. Claro, mijo. La familia siempre es primero. Pero recuerda, México necesita más ingenieros que sepan ver lo que otros no ven. Ingenieros que no se olviden de dónde vienen y para quién trabajan. Y tenía razón. Porque en un país donde el talento a menudo se desperdicia por falta de oportunidades, donde la pobreza se confunde con ignorancia, donde los niños brillantes pasan desapercibidos en sistemas educativos que no los saben valorar, Miguel representaba algo más que una anécdota curiosa. Representaba la esperanza de que la inteligencia y la dignidad pueden florecer en cualquier parte, que las soluciones más importantes a veces vienen de las mentes más jóvenes, y que el respeto y la humildad son las herramientas más poderosas para construir una sociedad mejor. El supervisor Rodríguez, desde su nuevo escritorio sin ventanas, también aprendió algo valioso.
Comenzó a leer libros sobre liderazgo real, sobre psicología infantil, sobre cómo la autoridad verdadera se construye sirviendo a otros en lugar de sometiéndolos. Era una lección tardía, pero no demasiado tarde para cambiar. Algunos meses después, escribió una carta que nunca envió, dirigida a Miguel. Querido Miguel, tal vez nunca leas esto, pero necesito escribirlo. Me enseñaste más en un día de lo que yo había aprendido en 15 años de carrera. Me enseñaste que la sabiduría no tiene edad, que la dignidad no depende del dinero y que la verdadera autoridad viene del servicio, no del abuso. Gracias por mostrarme quién no quiero seguir siendo y quién puedo llegar a ser. 6 meses después del incidente que cambió todo, la estación Valderas había encontrado un nuevo equilibrio. Miguel seguía acompañando a su mamá todas las mañanas, pero ahora tenía una perspectiva diferente de su lugar en el mundo. Ya no era el niño invisible que observaba desde las esquinas, sino un miembro respetado de la comunidad del metro. Su historia había inspirado cambios que iban más allá de su caso personal. El sistema de transporte colectivo implementó un programa llamado Ojos Ciudadanos, donde usuarios regulares podían reportar anomalías menores que pudieran convertirse en problemas mayores. Miguel fue el primer observador oficial del programa, con un gafete especial que lo acreditaba como colaborador voluntario. Las escuelas públicas de la Ciudad de México comenzaron a usar su historia como ejemplo en clases de ciencias y civismo. Maestros de todo el país hablaban sobre el caso Miguel, para enseñar la importancia de la observación científica y el valor de escuchar a todos los estudiantes sin importar su origen social. Universidades prestigiosas enviaron representantes para conocer al niño genio del metro. Le ofrecieron becas completas para cuando tuviera edad de estudiar ingeniería. Empresas de tecnología querían patrocinar su educación. Pero Miguel y su mamá habían decidido tomar las cosas con calma, paso a paso, sin presiones externas. Mi hijo tiene tiempo de sobra para decidir qué quiere estudiar, decía Esperanza a los reporteros que aún los buscaban ocasionalmente. Primero que termine la primaria bien, que disfrute su niñez, que aprenda a ser buena persona, lo demás ya vendrá. Y tenía razón. Porque lo más hermoso de toda la historia no era que Miguel fuera excepcionalmente inteligente, sino que seguía siendo excepcionalmente humano. Ayudaba a su mamá con genuino cariño. Jugaba con otros niños de la vecindad sin darse aires de superioridad. Hacía su tarea con la misma dedicación de siempre y mantenía esa curiosidad natural que lo llevaba a observar el mundo con ojos siempre abiertos. Don Raúl cumplió su promesa y se convirtió en el mentor técnico no oficial de Miguel. Los fines de semana, cuando el metro tenía menos tráfico, lo llevaba a recorridos especiales, donde le explicaba el funcionamiento de diferentes sistemas. Miguel absorbía todo como esponja, pero también aportaba perspectivas que sorprendían al técnico veterano. ¿Sabe qué, don Raúl?, le dijo Miguel durante uno de esos recorridos educativos. Creo que los metros del futuro van a ser más inteligentes. Van a poder comunicarse entre ellos para evitar problemas antes de que pasen. ¿Cómo así, chamaco? Pues como cuando los pajaritos se avisan unos a otros cuando hay peligro. Los trenes podrían mandarse señales para decirse si algo anda mal. Don Raúl se quedó pensativo. Lo que Miguel describía con la simplicidad de un niño era exactamente el tipo de sistemas de inteligencia artificial que las compañías más avanzadas del mundo estaban desarrollando para transporte público. Tienes razón, Miguel. ¿Y sabes qué? Estoy seguro de que tú vas a ser parte de hacer esos trenes del futuro. Pero tal vez lo más importante de todo era el cambio que la historia había provocado en la percepción social sobre los niños de familias trabajadoras. Miguel se había convertido en símbolo de que el talento no tiene clase social, de que la inteligencia puede florecer en cualquier familia que la nutra con amor y respeto. Otros vendedores ambulantes
comenzaron a contar historias de sus propios hijos. Maestros de escuelas públicas empezaron a poner más atención a estudiantes que antes consideraban problemáticos, pero que tal vez solo necesitaban ser entendidos de manera diferente. Padres de familia de colonias populares recuperaron la esperanza de que sus hijos también podían llegar lejos con educación y oportunidades. La historia de Miguel había demostrado algo fundamental, que en una sociedad verdaderamente justa, la sabiduría se reconoce y se celebra sin importar de dónde venga. Que los niños merecen ser escuchados, no solo tolerados. Que la humildad es más poderosa que la arrogancia y que a veces las soluciones más importantes a los problemas más complejos están esperando en los lugares donde menos pensamos buscar. El metro siguió funcionando día tras día, llevando millones de personas hacia sus destinos. Pero ahora había algo diferente en el ambiente. Una conciencia nueva de que todos los usuarios, desde el ejecutivo con traje hasta el niño que acompaña a su mamá vendedora, son parte importante del gran organismo urbano que es la Ciudad de México. Y en la estación Valderas, cada mañana, Miguel seguía observando el mundo con esos ojos brillantes que ven posibilidades donde otros ven problemas, soluciones donde otros ven obstáculos, esperanza donde otros ven dificultades. Porque al final, esa es la verdadera lección de esta historia, que la sabiduría no tiene edad, que la dignidad no tiene precio y que el respeto por todos los seres humanos es la base de cualquier sociedad que quiera llamarse civilizada. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que todos tenemos algo que aportar sin importar nuestra edad o condición social? ¿Han visto situaciones donde los adultos deberían escuchar más a los niños? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias y reflexiones. Si esta historia los emocionó tanto como a mí al contarla, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que todos tenemos un valor único en este mundo. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el corazón y alimentan el alma.